al Señor. Bueno, ha llegado un momento muy especial, ¿verdad? Cuando estamos para estudiar la palabra del Señor. Bueno, como pastor de la iglesia, creo que todo pastor así lo procura, de que siempre que pase a predicar es a impartir conocimiento de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor, haciendo la gran diferencia. Y es que se pueden decir muchas cosas bonitas de Dios y aún cosas que a veces ni Dios hace, ¿no? Hay gente que como predicadores hablan de grandes milagros, también hablan de grandes bendiciones, otros hablan de revelaciones, de sueños, de ángeles. Bueno, la gente le gusta mucho eso. La gente como que salta de la alegría, pero muchas veces falta la formación de la verdadera palabra de Dios. Porque Dios tiene unos principios revelados en su palabra. Dios se da a conocer a través de sus principios. Amén, gloria al Señor, o de sus atributos. También se le puede decir sus características. Gloria al Señor. Entonces, vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Yo creo que cuando uno entiende por la palabra de Dios qué es la iglesia de Jesucristo y luego se siente en ella, uno se siente una alegría muy grande. Existe un privilegio grande que he alcanzado yo, estar en la iglesia de Jesucristo. Amén. Y por lo tanto nunca se va a salir de allí. Amén. Por nada que le pase ni que le suceda, siempre estar allí. Amén. Claro, si miramos la iglesia como una organización, ya las cosas cambian. Si bueno, aquí está una organización y allá está otra. O yo puedo también hacer una organización. Y eso es otra manera de mirar las cosas. Pero vamos a mirarlas como lo dice la Biblia. Entonces, estos versículos que leímos, muy conocidos por cierto, y que siempre habrá que predicar sobre esos versículos, sobre esas palabras. Cuando el apóstol Pedro recibe la revelación de quién era Jesús, digo era porque estamos refiriendo a un tiempo pasado, pero él es todavía, ¿no? Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una gran verdad. Ahí van varias cosas reveladas. Primero, que el Cristo era la promesa que venía desde Abraham para acá, o más allá, desde Adán se puede decir, el Salvador, porque el Cristo quiere decir el ungido, y el ungido es el Redentor. Amén. Y luego, Hijo del Dios viviente, se refiere también a la manifestación de Dios en carne para salvar la raza humana. Amén. Por eso Jesús se le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que esto es grande, ¿no? Bienaventurado eres porque no te lo reveló nadie en la tierra. Es una revelación que has recibido de arriba. Y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, tú eres una piedra. Lo que quiere decir, porque en el edificio de Dios cada creyente es una piedra viva. Amén. Tú eres piedra y sobre esta roca, porque una cosa es piedra y otra cosa es una roca. Amén. Una piedra la puede coger con la mano uno, pero una roca no. Y sobre esta roca, ¿qué quiere decir? Sobre esta declaración que has dado, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. El diablo puede levantar todas las estrategias que quiere inventar, pero contra la iglesia nunca podrá. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el templo del Dios vivo. Amén. Es el pueblo de Dios, es el reino de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, cuando nos vemos en la iglesia, tenemos entonces que pensar, bueno, ¿cómo permanecemos en ella? ¿Cómo debemos, como le dice Pablo a Timoteo, cómo debemos conducirnos en la iglesia? Amén, porque si soy de la iglesia tengo que saber, porque Dios tiene unas reglas, tiene todo bien organizado. Dios tiene un orden para su pueblo. Amén. Si cuando miramos el pueblo de Israel, Dios le dio unas pautas y unas órdenes y leyes para que el pueblo se condujera en su presencia, en su voluntad. Y era un pueblo terrenal, ¿no? Pero la iglesia es un pueblo mucho más especial que Israel. Porque la iglesia, según la Biblia, es un pueblo celestial. Usted no dice como mucho amén, con mucha euforia, porque yo no lo digo gritando, pero eso es una gran verdad. La iglesia es un pueblo celestial. Amén. Primero que para pertenecer a la iglesia hay que nacer otra vez. Y ese nacimiento no es, como dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Mire de dónde viene nuestro nacimiento, hermano. Por eso dice que somos un pueblo celestial. Y cuando la Biblia dice que estamos sentados, amén, no que nos vamos a sentar, estamos sentados con Cristo en el cielo. Sí, pero ¿cómo, hermano? Bueno, el cuerpo no, pero el espíritu sí. Amén. Entonces, esto es muy maravilloso pensarlo y aprender. Tengo varias escrituras de la referencia a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Bendito el Señor. Voy a leer desde el 41 para tomar mejor sentido. Escuche esto. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados. ¿En qué nombre se bautizaron? Ese es uno del orden que tiene Dios, ¿no? Dios dice que para que alguien sea salvo tiene que bautizarse, pero no cualquier bautismo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo. No es un invento de los pentecostales unicitarios, sino la Biblia es la que lo dice. 5 bautismos que hicieron los apóstoles los hicieron en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el otro orden que Dios tiene es que dice que el que crea en Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y se bautiza en su nombre, tiene la promesa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie que ha creído en Jesucristo y se ha bautizado en su nombre tenga dudas que va a recibir el don del Espíritu Santo, porque Dios cumple sus promesas. De pronto, por pensar en algunos conceptos personales y algunos conceptos de otras personas, la persona se queda así, pero no oiga ningún concepto. Crea: he creído en Jesucristo, estoy bautizado en su nombre, mis pecados están perdonados y creo en la promesa del Espíritu Santo. Amén. Porque algunas doctrinas llamadas cristianas
con todo el respeto, porque estamos declarando la verdad de Dios, ¿no? Dicen que el bautismo del Espíritu Santo así real, literalmente, ya no, que fue solamente para el día de Pentecostés. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Porque después de Pentecostés siguieron recibiendo el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, y no solamente después de Pentecostés, en todos los siglos. Y en este siglo XXI se sigue recibiendo realmente el poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Porque lo dijo el apóstol Pedro tan claro. Y esto que estoy yo, es decir, expresando es para que usted como creyente vaya oyendo esto. Porque esa es la doctrina, la que usted debe creer y estar firme en eso, que nadie lo saque de allí. Porque es palabra de Dios. Porque para vosotros es la promesa, Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa. ¿A quién se refirió ahí cuando dijo para vosotros? Los que estaban presentes, los judíos. Y para vuestros hijos, generaciones venideras. Y para los que están lejos, estaban en otros continentes. Y para que no quede duda, y para todos cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Así que hoy hay bautismo del Espíritu Santo. Aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Ese es el orden que Dios tiene para su iglesia, porque la iglesia, figúrese, acabamos de expresar y ustedes oír de que la iglesia es un pueblo celestial. Cualquiera reúne un grupo, hermano, y cantan y saltan y todo. Esto no lo digo como aborreciendo, ¿no? Sino que uno lo dice con amor. Porque esta verdad hay que aprenderla. ¿Cómo es esto? Amén. Porque dice, cuando le dice Nicodemo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y el Señor inmediatamente va a lo principal del caso. De cierto te digo. Ese es San Juan 3, versículo 13 en adelante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno está acostumbrado a oír esa palabra y la repite y se la sabe de memoria, pero vamos a detenernos a pensarla. El que no naciere de nuevo, lo cual no es nacimiento natural. Porque como le dijo él a Nicodemo, porque Nicodemo pensaba en el nacimiento natural, y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Si hubiera la posibilidad de volver a nacer de nuestra madre, sería el mismo pecador que nacería. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Esto hay que ponerle mucha atención. Cualquiera dice que es cristiano y canta y todo, pero ha pasado por esto que dice la Biblia. Amén. No podrá entrar en el reino de Dios. Algunos piensan que cuando dice el que no naciere de agua y del Espíritu, piensa que está refiriéndose al bautismo. Pues entonces estaría hablando de dos bautismos ahí. Cuando dice del agua, en toda la Biblia la palabra de Dios es simbolizada por el agua. Y uno sigue estudiando la Biblia y encuentra que hemos sido lavados, el lavacro del agua por la palabra. El agua es comparada como el agua que nos lava. Amén. Entonces se refiere a la palabra.
También lo comprueba cuando dice en San Juan capítulo 1 versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo engendra Dios? Engendra con la palabra. Amén. Y claro, la palabra nunca actúa sola. Así como dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Y qué más dice allí? Y dijo Dios, habló Dios, porque ahí estaba el Espíritu. Pero mientras no había hablado, no había nada. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios todo lo crea con la palabra. Y esta nueva creación, porque la iglesia es una nueva creación. Amén, gloria a Dios. En cuanto a la parte física, humana, nosotros somos esa misma persona que nos conocen, nos distinguen, nos vamos envejeciendo, llega el día de la muerte, pero espiritualmente, hermano, es muy distinto. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, pueblo celestial, porque no hay otra forma en que el ser humano pueda hacer la voluntad de Dios, pueda cumplir la ley de Dios. No hay otra forma sino nacer de nuevo, porque en la debilidad humana nadie podrá hacerlo. Por eso el creyente tiene que entregarse de verdad. Si no, va a estar por allí luchando y va a decir, esta vida cristiana sí es dura, yo no puedo casi, porque mientras trate de vivirla con tu propia fuerza, haciendo esfuerzo, siempre fracasarás. El asunto, entrega la vida por completo. Dile, Señor Jesucristo, aquí estoy yo. Soy un pecador débil. Amén. No tengo fuerzas. Por eso te entrego mi vida, para que vea que Él te santifique y te da la victoria contra el pecado. Amén. Seguimos otra vez en Hechos capítulo 2. Versículo 42 dice, y perseveraban. Después que fueron bautizados, se añadieron como 3,000 a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina. Amén, diga esa palabra. Perseveraban en la doctrina ¿de quién? Amén. Bendito el nombre de Jesús. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Figúrese, es toda esa revelación que Dios les dio, que está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la revelación de Dios. Y la doctrina es la enseñanza, la revelación. Hay una doctrina que seguir, que está revelada en la Biblia. Y el Espíritu Santo nos ilumina para entender esa revelación. Amén, gloria al Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También perseveraban, mire que es doctrina bíblica, en la comunión unos con otros. Cuando no hay comunión, cuando un creyente no tiene comunión con otro creyente, si es que no me gusta a mí la forma de ser de él, y esquiva para saludarlo, para no saludarlo, bueno, está perdiendo una de las doctrinas más importantes de la Biblia, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso nos habla de la iglesia en su nacimiento, amén. Así nació la iglesia. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según su necesidad, la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cualquiera puede poner el rótulo a su grupo de la iglesia. Esto no lo digo porque no me gusta como predicar contendiendo, ni juzgando, ni condenando. Me gusta declarar la verdad de Dios. Lo hago con amor. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque Dios tiene un orden. Y uno de los puntos de ese orden es que el único que edifica iglesia es Jesucristo. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y todos los demás, todos los hombres y mujeres que Él llama, son siervos de Él para colaborarle. Porque Él es el arquitecto y constructor de la iglesia. Amén. El arquitecto y constructor es Él. Y es el que sabe todas las medidas, el que sabe todas las plomadas, todo lo que hay que hacer para la iglesia, porque dice: mi iglesia la edificaré. Él sabe, amén. Así que el que va a servirle a Él, porque mire que más adelante encontramos que Él es el que llama para el ministerio pastoral, para el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor. Porque vea, eso no es un asunto como un decir nada más, es verdad. En la iglesia nuestra se enseña y se sigue creyendo que todo aquel que sirva, tanto nacional, distrital, local, seguimos creyendo que localmente la persona que comienza a servir es Dios que le ha dado un don y que a través del pastor no lo pone allí. Y por eso el pastor tiene que tener cuidado de no creer como si fuera una empresa nuestra. Venga, usted haga esto, sino que uno ora a Dios y está mirando el movimiento del Espíritu Santo, las características de cada uno, el don de cada uno, porque esto es de Dios, esto no es del hombre. Amén, gloria al Señor. Y mire que los creyentes nuestros dicen: no, el Señor me ha usado en esto. Y el creyente que sigue creyendo eso será una persona que vivirá siempre en la voluntad de Dios, porque él dice: estoy aquí porque Dios me puso aquí. Amén. Dios me ha puesto a servir. Y por eso, para entregar un cargo no es así: mire, yo entrego esto, porque no es del hombre, sino de Dios. Amén. Y cuando hablamos del pastorado, figúrese, con mucha más razón. Entonces vamos a mirar algo de esto que le estoy expresando en este momento. Vamos a ir a Hechos 14, 27. Hechos 14, 27. Ustedes saben que esto no es como un sermón, estamos como un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces vamos lentos leyendo la palabra. Aquí leamos desde el 26, Hechos 14, 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían ido. Habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Amén. Y habiendo llegado y reunido, ¿a quién reunieron? A la iglesia. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí hay algo muy importante. Estos eran los apóstoles que regresaron, Pablo y Bernabé, y ellos regresan, pero cuando regresan tenían que, porque la iglesia fue la que los envió. Si vamos al capítulo 14, el capítulo 13, allí lo dice. Vamos a mirar el capítulo 13, los primeros versículos. ¿Qué estamos mirando aquí? Que nadie puede hacerse pastor él mismo ni enviarse él mismo. Tiene que esperar que Dios lo escoja.
Y la iglesia lo envía cuando Dios lo escoge. Amén. Oiga lo que dice acá. Había entonces en la iglesia, capítulo 13 de los Hechos, que estaban en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando, que quiere decir sirviendo, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a alguien que profetizó, amén. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí los llamó Dios. Ahora, ¿cuándo se fueron ellos? Seguimos leyendo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y ahí sigue la historia. Son los que se presentan acá y cuando llegan reúnen la iglesia, porque la iglesia los envió. Es decir, rueda suelta no existe, y si existe no está dentro del reino de Dios. Amén. Todos tenemos que ir. Si nos envía la iglesia porque Dios nos llamó, tenemos que regresar a la iglesia. Amén. A dar parte, a dar todas las explicaciones, a agradecer a Dios. Porque hoy prolifera por todas partes. Pues esta es la confusión de hoy. Cualquiera abre, alquila casa, pone rótulo, compra sillas y ya es un pastor y una iglesia. Eso se llama desorden, según la Biblia, ¿no? Porque el orden de Dios para su iglesia. No se le olvida a nadie que la iglesia tiene un solito dueño. Y es el que murió por ella en la cruz. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén, gloria al Señor. Y da la promesa. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra cuál iglesia? Con la iglesia de Jesucristo. Amén, bendito el Señor. Te seguimos leyendo aquí en el capítulo 14 estábamos. Dice aquí: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Volvieron a la iglesia, no se fueron solos, sino que reconocieron la autoridad que los había enviado. Amén, amén. Bendito el Señor. Vamos a mirar. Cuando llegamos a la epístola de San Pablo, 1 Timoteo, capítulo 3, miremos allí. Porque estamos mirando el orden, ¿verdad? El orden de Dios para que exista una iglesia y para que el que está en la iglesia sepa que va dentro de un orden y para que cada pastor sepa que está dentro del orden de Dios y que no podemos salirnos de ese orden, porque su iglesia, figúrese, la iglesia de él es su cuerpo, la iglesia de Jesucristo es su reino, la iglesia de Jesucristo es su pueblo, es su nación santa. Amén, gloria al nombre del Señor. Es su edificio, es su templo, así que es de él solamente. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces 1 Timoteo capítulo 3, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo diciéndole de la siguiente manera. Gloria al nombre del Señor. Versículo 15. Porque si tardo,
Amén. Porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ningún hombre puede adueñarse. Esto es mío, esto lo levanté yo. Algunos hasta han vendido la iglesia. Dice, bueno, listo, ya esta iglesia, ya tengo 30 años, la formé, se la vendo a cualquiera. Así ha habido. Entonces ese es un asunto de él. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia, nada menos que del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. E inmediatamente dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí claramente se ve que no está hablando de una segunda persona, del único Dios que existe. Amén. Dios se manifestó en carne. Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Y fue justificado en el Espíritu. Amén. Por la resurrección. Fue visto de los ángeles, porque los ángeles nunca lo habían visto manifestado en carne. Lo vieron como hombre. Y sabían que él era. El ángel que anunció su nacimiento dijo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esta vez niñito acabado de nacer. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles lo reconocieron como el Señor. Oiga, qué misterio tan maravilloso. El Señor de los ángeles estaba allí en la cuna. Amén, gloria al Señor. Aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nadie debe, no, porque algunos pueden. Nadie debe enaltecerse en la iglesia de Jesucristo. Nadie. Mientras más Dios lo use, más humillado debe estar. Porque eso es por la pura gracia del Señor. Solo por habernos traído a su iglesia, darnos aquí un cupo en su iglesia. Eso es maravilloso, gloria al Señor. Y la iglesia tiene unas cosas que le esperan maravillosas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Luego se predicó a los gentiles, creído en el mundo. La gente se ha creído, hemos creído, ¿verdad? Y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Fue Él. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar también otra escritura. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a mirar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. De Hechos de los Apóstoles. Anoten, hermanos, esas escrituras y después las leen en su casa. Amén. Y el que escudriña entonces encuentra cosas nuevas que Dios le va mostrando. Gloria al Señor. Entonces, capítulo 15 de Hechos, versículo 3 y versículo 22. El capítulo 15, versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, oiga, encaminados por la iglesia, se está refiriendo a Bernabé y a Saulo, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Amén. Habiendo sido encaminados por la iglesia, porque la iglesia es la que envía. Dios llama, la iglesia envía. Porque el llamado puede ser en un tiempo y el envío en otro tiempo. Porque después que Dios llama, entonces se prepara la persona. Tiene que prepararse y se prepara en la iglesia. Bendito el Señor. Allí dice entonces, encaminados por la iglesia del Señor. Y el versículo 22 de este mismo capítulo dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, el que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Qué encontramos acá? Entonces pareció bien a los apóstoles, ¿y a quién más? A los ancianos y a toda la iglesia. Porque cuando ellos regresaron con una contienda que tenían con algunos judíos que querían que los creyentes regresaran al judaísmo, ellos, dice, regresaron a Jerusalén a llevar esta problemática, hicieron una asamblea, se reunieron los apóstoles, los ancianos y la iglesia, y los escucharon, y allí el Espíritu Santo los guió para hacer esto que dice el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia, amén, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y Judas, el que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre ellos. Y escuche ahora, y escribir por conducto de ellos. ¿Cómo encabezaron la carta? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, amén, a los hermanos gentiles, gloria al nombre del Señor, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Escuche eso. ¿De dónde salieron? No, pero ¿de dónde salieron? Salieron de nosotros. ¿Y qué pasó? No les dimos orden. O sea que alguien podrá salir hacia algo que no se le da orden. Según la Biblia, no. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así enviarlos. Y así enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Y al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Ahí arreglaron el problema. Si solamente se van a guardar de esto, pero ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Este es el orden de Dios, y así tiene que ser hoy. Amén. Yo puedo testificar en este momento cómo se dirige la iglesia desde el consistorio. Yo estuve 9 años allí, y como fiscal duré 6, entonces fueron 15 años. Oyendo allá el presidente no se crece. Bueno, yo mando porque yo hago, hagan esto. No, él va con humildad, se adora al Señor. Dice, bueno, hermano, entonces en el nombre del Señor comenzamos esta reunión. La problemática es esta, ustedes que dicen, comienzan todos a hablar, a llegar al acuerdo, todos en humildad. Amén. Por eso no hay peor enfermedad para una persona cristiana
que se enaltezca. Eso lo acaba. He visto a varios pastores que se les ha ido a la cabeza esa soberbia y terminan en nada. Amén, porque aquí el único digno de ser alabado y ser reconocido se llama Jesucristo. Amén, amén. Que se merece la gloria y la honra. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, cerramos aquí esta enseñanza porque continuamos en la segunda escuela. Ahora, ¿qué ha entendido usted? ¿Qué compromiso hace usted en este momento? Porque al oír la palabra uno tiene que tener alguna reacción. ¿Qué dirá usted? Pronto dice, bueno, yo tengo que cuidarme de no creerle a cualquiera por allí. Estoy en la iglesia del Señor. ¿Pero a dónde más me voy yo? ¿Ah? ¿Y por qué creo que estoy en la iglesia? Porque así lo dice la Biblia. Amén. Sí, colóquese de pie para darle gracias al Señor. Vamos a continuar la enseñanza. El que quiera quedarse para la segunda puede entonces hacerlo con mucho gusto. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto el orden de Dios para su iglesia. Claro que eso apenas un poquito, no, que el tiempo no nos alcanza. El orden de Dios para su iglesia. Creo que una de las primeras cosas es que Él es el único dueño de la iglesia. Y es el único constructor de la iglesia. Y es el único que la edifica. Los demás los llama por su gracia para que colaboremos. Somos colaboradores. Amén. Nadie debe tener un plan. Voy a formar una iglesia porque es Jesucristo que la forma. Al misionero se le manda que predique el evangelio. Amén. Y entonces la gente se va entregando y se va formando la iglesia, pero la iglesia no es del misionero, es de Jesucristo, porque él está predicando a Jesucristo. Amén. Y por eso es que los traslados son tan importantes. Amén. Ningún pastor se puede adueñar de la congregación. Esa es ajena, esa es de Dios. Listo, hermano, hasta aquí está usted. Listo, y a mí me han despedido ya 13 veces de congregaciones. Amén, porque no es mía, sino del Señor. Y oiga, que de pronto se le venga uno como un pensamientico así, hay que reprenderlo, pero bien fuerte, porque figúrese, sería terrible. No, estos son los hijos de Dios. Lo que sí tiene que hacer el pastor es esforzarse hasta el máximo de enseñarle a la iglesia la doctrina del Señor. Levante su mano y damos gracias al Señor. Padre celestial, gloria a tu nombre, santo Señor. Glorifico y alabo tu nombre, Jesús, y te doy gracias, Señor de la gloria. Bendito tu nombre, glorioso y santo Señor Jesús. Ahora bendice a nuestros hermanos y guárdalos, los que van hacia sus hogares en este momento, Señor, o a cualquier diligencia.